Este es un vídeo, no sé si va a durar mucho, si va a ser muy largo, pero bueno, en todo caso, prepárate tu bebida de confianza, en mi caso es un matcha, que vamos a charlar sobre un tema que últimamente estoy viendo mucho en redes y me apetece un poco comentarlo, dado que me voy a explayar y YouTube es mi plataforma favorita de todas. Vamos aquí a un videito de YouTube para charlar con vosotras y también saber un poco vuestra opinión del tema, que a ver, si habéis podido ver el título ya sabéis por lo que voy a hablar, pero tengo aquí como un mini guión porque no quiero dejarme nada y voy a ir un poco por partes porque son varios temas en general. Me apetecía mucho hablar de esto porque es un tema que creo que ya todas lo estamos pensando y todas lo hemos notado, y es el tema de redes sociales en general. También ha habido movida con influencers y bueno, yo sí que siento que entro en redes sociales y hay mucho, mucho, mucho contenido, es un tsunami de contenido. También pienso que antes no había como esa cosa que hay ahora de la comparación, porque tú sabías lo que le pasaba a tu vecino. En este caso, tú sabes lo que le pasa a millones y millones de personas cada hora, en cada momento, y también te muestran lo que ellos o ellas quieren que veas. Muy difícil hoy en día no compararte con la vida de las otras personas. Entonces, sabemos que hay una saturación enorme ahora mismo en redes sociales. O sea, también siento que muchas personas han dejado de confiar en los creadores de contenido, y a ver, con razón, porque hay muchos creadores que hacen colaboraciones y les da igual qué producto están enseñando, qué están ofreciendo a su audiencia, solo por dinero. Y luego hay las colaboraciones, que son más selectivas. Yo en mi caso estoy dentro de este grupo de personas. Yo en mis colaboraciones quiero enseñaros, o si en el futuro tengo eventos o lo que sea, yo quiero ir a cosas que sé que me gustan, porque así os voy a hacer contenido real. Obviamente, o sea, hay que ser un poco realistas, porque mucha gente critica cosas que yo creo que ya es más por parte de envidia, de a mí me gustaría estar aquí y no lo tengo. Si a mí me dicen que voy a un evento de Harry Potter y que encima me pagan por crear contenido, que no diría que no. O sea, hay que ser un poco realistas, porque si es algo que a ti te encanta y encima te pagan por hacer algo que te gusta, ¿quién va a decir que no a esa oportunidad? O sea, hay que ser un poco realistas en este aspecto. Chicas, al final, los creadores de contenido, su trabajo es hacer marketing. Su trabajo es tener campañas de publicidad y hacer publicidad de marcas. Eso sí, hay que mirar si ese creador de contenido te está vendiendo la moto por algo que ni siquiera ha probado y te lo está vendiendo simplemente por dinero. Y luego hay el creador de contenido, si hay algo que no he probado, quiero probarlo antes de daros mi opinión. Chicas, he cambiado un momento el enfoque porque estaba viniendo el sol aquí y tenía un desto de luz iluminado por Dios, que no me apetece. Lo que os estaba diciendo, que hay que ser un poco realistas, porque hay influencers e influencers. Hay los influencers que te van a vender algo o dan un mensaje a su comunidad que puede perjudicarlas. Sobre todo el otro día me salió un vídeo de una influencer que tenía muchos seguidores, estaba fomentando la gordofobia. O sea, estaba fomentando el que estaba diciendo que ella tenía una chicha, que si la gente decía que no era una chicha era porque eran unos gordos, porque si comían un donut. O sea, unas barbaridades que yo digo, no sabes estar en redes sociales, no estés en redes sociales. Y es que con esto me estoy refiriendo que yo también soy consumidora ahí, pero vosotras, que en este caso me estáis viendo como consumidoras y consumidores, tenéis más poder del que creéis. O sea, tenéis mucho poder, porque al final esas personas que tienen millones de seguidores o muchos seguidores están ahí por vosotros y vosotras. O sea, tenemos que tener mucho cuidado a quién hacemos famoso o famosa. Que también os digo que la fama depende mucho de... O sea, para alguien famoso significa estar en photocalls y tal. Para mí la fama es poder trabajar de lo que me gusta. Se ataca mucho a los influencers, pero también os digo, no por ser un personaje público hay que tener la libertad de decir barbaridades que yo veo que hay en redes sociales, sobre todo en TikTok. No porque el contenido público significa que sea un fucking robot. O sea, soy humana, soy de carne. No entiendo, tías, no entiendo cómo la gente tiene la capacidad de, si no te gusta algo, desliza. Sin ánimo de lucro, en plan, está haciendo algo que no hace daño a nadie y hace comentarios que dices, ¿por qué? Me está viniendo el sol otra vez. Perdón, pero es que me estoy moviendo en plan cada vez más para adelante porque está viniendo el sol, así que intentaré también ser un poco rápida sobre el tema. También es verdad que si a ti hay una marca que te contacta y te encanta y puede ser un contenido que puede gustar a tu comunidad, tú vas a decir que sí. Entonces, si esa marca organiza que el evento sea con todas las influencers juntas, claro, vas a ver a un grupo de personas creando contenido a la vez y se ve un poco raro, pero es que al final es su trabajo, no depende de ti saber si la influencer de que tienes al lado está haciendo contenido
porque le están pagando y ya está, y se la pela el evento y se la pela la marca. No lo sabes. Entonces al final sí es raro, pero es su trabajo, es que su trabajo es el marketing. O sea, con este mensaje os estoy diciendo que seguir a gente que sepáis que hace contenido de verdad, que sepáis que os da contenido de valor, que os gusta, que os entretiene y que no es contenido que os compare, porque hay que ser muy cuidadoso con quien hacemos famoso. En mi caso yo tengo muy claro que quiero decir sí a solo cosas que sé que me van a gustar o que sé que os pueden gustar, porque al final si me seguís es porque os gusta algo de mí que es mutuo. Es algo a lo que quiero ser fiel y quiero seguir siendo fiel, el ser selectiva y mostraros cosas que sé que yo compraría o que sé que yo diría que sí o que me interesaría. Y lo de la comparación, o sea, chicas, yo espero, de verdad espero que mi contenido no sea nunca un contenido que os haga compararos conmigo. Que no sea un contenido que os haga sentir inferiores o que os haga sentir mal, porque al final os quiero hacer un contenido real, os quiero hacer un contenido de mi vida, que también os digo, estoy hablando a una cámara, eso de real no tiene nada. O cuando estoy trabajando en mi setup que me veis trabajar, yo he ido a colocar la cámara y me pongo a trabajar. Sí que es real eso, porque yo me pongo a trabajar y estoy trabajando y trabajo cuando me grabo. ¿Me entendéis el punto, no? Que dentro de la irrealidad de redes hay una parte, yo creo que haya esa parte real que es lo que yo haría en la realidad. Pero hay que ser muy conscientes que hoy en día en redes sociales se muestra lo que uno quiere. Yo no muestro todo. Yo el año pasado, o cuando he estado mal, que luego os lo he dicho, no lo habéis visto como tal. Puede ser que en la cara se me notara, pero no se ha visto como tal, no se ha visto las partes malas, no se ha visto cuando he estado llorando. Pero porque yo en esos momentos, espero que nunca lo haga, pero bueno, nunca se sabe, pero yo cuando me pongo a llorar, no digo, voy a crear contenido, pongo la cámara, jaja, lloro. No me sale. Puede ser que un día lo haga y me digáis, bueno, pues pido perdón. No sé, no os he mostrado y que al final yo soy muy selectiva y quiero entreteneros y relajaros. Sí que meteros, pues, oye, me está pasando esto, porque al final si alguien se siente identificado conmigo y os puedo ayudar o nos podemos ayudar mutuamente, pues, oye, pues qué bien, ¿sabes? Puede ser que un día yo, por ejemplo, haya hecho una foto al cielo y luego me haya pasado algo que me haya estresado full y esté en el gimnasio y la gente diga, ¡buah, es que qué relajante, y ha ido al gimnasio y no sé qué! Y puede ser que yo haya ido al gimnasio súper estresada, pero no lo sabes. Ya también hablando por mí, hay que ser un poco realistas, es decir, vale, pero no llegar al punto de compararte de, ostras, qué vida tan guay tiene, porque es que no lo sabes, es enfocar en ti y utilizar eso como decir, qué guay que tiene esta rutina, se adapta a mi vida, pues voy a implementarla, a ver si a mí también me va bien. Hay un límite, o sea, siento que hay un límite en la creación de contenido. Si tú traspasas ese límite, tienes más facilidad de que la gente se meta en tu vida. Creo que es muy complicado eso de llevar, no lo sé. Entonces a mí siempre me ha gustado que haya un límite de grabar o de enseñar cosas. Eso os lo he dicho mucho, por ejemplo, con mi novio Alejandro. O sea, él me dice que si él aparece, que no le importa. Que eso muchas veces se le he preguntado, en plan, voy a grabar para que lo sepa. Pero no me apetece estar, sobre todo en este momento que sabéis que estamos en relación a distancia, pues justo cuando, si él viene 5 días, no me apetece haceros un vlog de 5 días conmigo en el que voy a estar grabando todo el rato, porque quiero disfrutar de él, porque voy a estar solo 5 días con él, luego puede ser que esté un mes o 2 sin él. Quiero disfrutar del momento, porque al final es más importante ese momento con él que no el crear contenido para que tengáis contenido. Puedo hacer contenido otro momento, ¿sabéis? Esto lo estoy grabando viernes 17 de abril, el 20 me voy a Tenerife y os voy a hacer vlog, pero porque voy a estar 3 semanas, entonces también os quiero mostrar una parte de mí allí porque soy muy feliz, la verdad. Es eso, ya estoy 3 semanas, tengo más tiempo, grabar un poquito, no me importa. Creo que me habéis entendido el punto, espero que me hayáis entendido el punto. Y es eso, cada creador de contenido elige hasta dónde abrir esa puerta. Hay quien lo muestra todo, hay quien no muestra absolutamente nada, que es el tipo de creadora de Faceless, que también me parece muy guay. Y es eso, yo entiendo estar un poco en un punto medio. Ya sabéis que si me conocéis hace tiempo, yo antes era súper... grababa contenido en YouTube, pero es que yo en Instagram y TikTok hasta el año pasado no empecé a hablaros a cámara porque me daba mucha vergüenza, y creo que si eres creador de contenido no tienes que tener vergüenza, te tiene que pelar hablar a la cámara y que la del pueblo te critique. Pues me la pela, tía, no saben ni quién soy, chao. Y bueno, eso es un poco la charlita. Y sobre todo con este mensaje os quiero decir que seáis muy conscientes de a quién seguís, a quién hacemos famoso y qué contenido consumís. Si seguís contenido que os gusta, que os inspira, que os entretiene, yo creo que esa saturación no va a estar. Pero cuando estamos con el scroll sin parar, ahí ya llega el punto
que está bien porque así conoces nueva gente, pero cuando ya sabes que ya estás llegando al límite de comparación, de saturación, saber parar. Que de hecho tengo un vídeo en el canal que sea el anterior a este, que os dije cosas que yo hago para no estar con el scroll, que creo que puede ser muy bueno y que si no lo habéis visto os recomiendo muchísimo que lo hagáis. También comentadme en comentarios qué opináis vosotras estos temas, porque la verdad que he abierto bastantes puertas, bastantes debates, y si sentís esa saturación, esa comparación, si cambiaríais algo de mi contenido o si me decís, porque quiero haceros contenido lo más real posible, que os sintáis identificadas conmigo o no, o hablemos, o nos recomendemos mutuamente, pero que seamos amigas virtuales, ¿sabes? Eso creo que es muy guay y crear como una conexión muy guay. No quiero que yo sea esa creadora que os haga sentir mal, que os haga... Creo que no lo soy, que en ningún momento me he sentido que he hecho algo que no sea, que os esté haciendo algo falso. Dentro de lo que es crear contenido, intento ser siempre lo más realista posible, enseñaros un poco cómo estoy, rutinas que hago que me van bien, que no me van bien, que van evolucionando, pero que os puedan ayudar si alguien... ve, pues son ideas, al final, siempre os lo digo, sacar ideas, que lo que yo hago no es lo que tengáis que hacer, que son inspiraciones, que pues esto me funciona, pues lo pruebo. Encontrar la rutina perfecta en este caso es algo para ti, que te funciona a ti, y está bien probar cosas que ves de otra gente que ven que le funciona, pues si ves que a ti se te adapta, bien, que no, pues lo ves, ok, estupendo, que te vaya bien, sigue, ¿sabes? O sea, espero que os haya gustado esta charlita. No sé si se me ha entendido bien. Espero que sí, que se me ha entendido bien en todos los temas. Pero bueno, espero que os cuidéis mucho, descanséis mucho. Una paloma, me cago en Dios. No me mires, no me mires. Chicas, es muy grande, es enorme. Ay, espero que este vídeo le llegue a quien lo necesite, a quien sienta que está muy saturado, que necesite contenido real. ¿Quieres una amiga más en internet? Pues... bienvenida. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito o suscrita, pues este es el momento para que lo hagas. Y antes de irme, me voy a despedir con coda. Adiós, chicas. Y adeu.